Imagine la escena, un verano tranquilo en la casa de campo de la familia, cuando de repente la paz se rompe por una visita inesperada. En la puerta, la madre se presenta un aire de aquellos que ya han tomado posesión del lugar, declarando sin rodeos: ahora esta casa es mía, mi hijo me dio como un regalo. Nadie estaba esperando este cambio, pero el padre de la familia, sorprendentemente, mantuvo la calma con una serenidad que hizo que todos intrigan. Permítame compartir con ustedes una historia que va mucho más allá de un simple conflicto familiar. Es una trama de emociones, elecciones y consecuencias que nos hace reflexionar sobre los límites entre el amor y la justicia. Svetlana Alexeevna observó el terreno con ojos brillantes, imaginándose como la nueva propietaria de ese paraíso. Una casa de 2 historias y bien arregladas con macizos de flores organizados, árboles frutales e incluso un pequeño lago ornamental con pescado de color. Todo ese era el sueño que siempre alimentó, pero nunca podría darse cuenta de sí misma. Viuda durante 5 años, viviendo en un modesto apartamento en la periferia, su único consuelo era su hijo Víctor. Cuando se casó con Marina, una rica niña de familia y una formación impecable, Svetlana al principio la recibió con los brazos abiertos. Pero con el tiempo se dio cuenta de que la hija no era tan simple como parecía. Para ella, Marina miró hacia abajo como si su humilde origen fuera una carga. Los años solo empeoraron la relación. Svetlana estaba convencida de que su hija estaba alejando a su hijo. Víctor realmente comenzó a llamar menos, a visitar con menos frecuencia. Cuando nació el nieto Artem, ella creía que las cosas mejorarían, pero era todo lo contrario. Marina controló cada visita, alegando falta de tiempo o sus métodos de creación. Hasta que en un día de arrebato, Svetlana no contenía: hijo, ¿me olvidaste por completo? Estoy solo, nadie me quiere. No, mi propio nieto puede ver. Víctor, cansado, trató de calmarla: madre, deténgalo. Tenemos nuestras obligaciones, el Artem, el trabajo. Siempre Marina, solo Marina. Antes de que no fueras así. Ella empujó. Nadie te ha influido, hijo. Eres tú quien me dejas. No es eso, madre. Ahora tengo mi propia familia, entiendo. El argumento se repitió durante meses. Svetlana luego jugó su última carta: todos mis amigos tienen sus hogares y yo. No es un rincón para descansar en la vejez. Al menos los fines de semana. Víctor suspiró. Sabía bien ese discurso. La madre soñaba con los padres de la casa de campo de Marina, un espacio grande y lujoso en un condominio de élite, a 1 hora de la ciudad. Allí las leyes recibieron el hijo in lab y el nieto con amor, pero Svetlana siempre fue una visita no deseada. La tensión entre ella y la madre de Marina fue evidente desde la primera cita. Mamá, sabes que esta casa no es mía. No puedo darte algo que no me pertenezca, intentó explicar Víctor. Por supuesto, porque sus padres no tienen, y no tengo nada. ¿Dónde está la justicia? Svetlana contrarrestó entre lágrimas. Esas palabras resonaron en la mente de Víctor. Días después, llamó a su madre con una voz extrañamente animada: mamá, ¿estás sentada? Tengo una sorpresa para ti. Veamos mañana, estaré allí. Svetlana apenas podía contener la emoción. Había convencido el hijo de las pistas. O quién sabe, organizar dinero para comprar una tierra solo para ella. Pasó la noche en curso imaginando los tés de la tarde con sus amigos en su propio balcón. Al día siguiente Víctor la buscó antes de lo habitual, con un nerviosismo que no pasó desapercibido. ¿A dónde vamos?, preguntó cuando tomaron el camino familiar. Verás. Es una sorpresa, respondió, esquivando. Cuando se dobló en la entrada del condominio donde estaba la casa de Sobros, Svetlana frunció el ceño. ¿Vamos a la casa de Marina?, preguntó sospechosamente. No exactamente, murmuró Víctor. Confía en mí. Al llegar a la escena, no había nadie a la vista. Viajaron a la costa por la semana, explicó Víctor, como si eso justificara algo. Entonces con cautela soltó: esta casa podría ser tuya. Quiero decir, podrías venir aquí cuando quisieras. Obtendré una copia de las llaves. Svetlana no creía lo que escuchó. Víctor, ¿hablas en serio? Esto es robo. ¿Cómo puedo usar la casa de otra persona sin permiso?
Él tartamudeó, bueno, no está bien sin permiso, digamos que autoricé. Ella lo miró, dividido entre el choque y una tentación creciente. Después de todo, era el hijo parte de la familia, no tenía razón en ese espacio. No iba a dañar nada, solo disfrutar de un poco de tranquilidad. Hijo, ¿hablas en serio? Repitió, esta vez con un tono diferente. Víctor, sin el coraje de mirarla a los ojos, confirmó, sé que no es ideal, pero eres mi madre. Quiero que seas feliz. Fue suficiente. Algo dentro de Svetlana hizo clic. De repente se sintió en control. Dame las llaves, dijo extendiendo su mano con determinación. Víctor les entregó, mirándola entrar a la casa con una mezcla de alivio y arrepentimiento. En los días siguientes, Svetlana vivió una fantasía. Recibió a sus amigos para un té presumiendo el regalo de su hijo. En su versión, la casa era un gesto legítimo de afecto, no un préstamo dudoso. Víctor llamaba todos los días nerviosamente, recordando que los propietarios regresarían en 4 días. Pero Svetlana ya había confiscado el lugar. Reorganizó los muebles, cambió las cortinas, incluso planeó el jardín de la próxima temporada. En el 4.º día invitó a sus confidentes, Galina Nikolaevna y Zinaida Stepanavna, para un té pomposo. Los amigos se maravillaron del espacio impecable, el lago, la comodidad. ¿Estaba todo esto presente de tu Víctor? Galina estaba asombrada. Debe ganar muy bien, respondió Svetlana con orgullo. ¿Y el padre de Marina no ha ayudado? Después de todo, tienen negocios familiares, se aceleró Zinaida. Svetlana cortó el tema con firmeza, esta es mi casa ahora. Mi hijo me dio. Si quieren otro, compran. Fue ahora que el destino decidió intervenir. En ese momento, la puerta de hierro gritó cuando se abrió con fuerza, y 3 figuras ingresaron a la propiedad con pasos decididos, Igor Vladimirovich, Elena Dmitrievna, y entre ellas Marina, cuya cara era una máscara mal contenida. Svetlana Alexeevna los reconoció de inmediato, los suegros y su nuera que hasta ese momento creía que tenía bajo control. El silencio que se instaló fue nítido como una cuchilla. ¿Qué está pasando aquí? La voz de Igor Vladimirovich, aunque tranquila, llevaba un tono que congelaría el aire. Sus ojos viajaron por la mesa publicada con cuidado, las tazas de porcelana aún ahumadas, las 3 mujeres que ahora se petrificaron en sus asientos. Svetlana Alexeevna, continuó, cada sílaba pesando como una acusación, ¿qué estás haciendo en nuestra casa? Ella no se retiró. No con esos testigos. No después de proclamar, hace unos minutos, su victoria ante sus amigos. Se levantó con la dignidad de una reina depuesta, pero sigue siendo una reina. Esta es mi dacha ahora, dijo, erigió la barbilla. Mi hijo me dio como regalo. Cada piedra, cada árbol aquí me pertenece. Marina palideció como si hubiera sido abofeteado. Sus dedos estaban confundidos alrededor de su bolso, y por un segundo, Svetlana casi sonrió cuando vio a su hija, tan desmantelada. Pero luego el al ras de la furia subió el cuello de la joven, pintando sus caras rojos. ¿Qué quieres decir con diste? La voz de Marina se sacudió de ira. Víctor no tiene derecho a dar lo que no es suyo. Igor Vladimirovich, a diferencia de su hija, mantuvo una calma aterradora. Sin prisa, sacó su teléfono celular de su bolsillo, murió un número y llevó el dispositivo al oído. Svetlana no escuchó lo que dijo, pero vio sus labios moverse con precisión quirúrgica. Víctor, explícame por qué tu madre y sus amigos están tomando el té en mi dacha, afirmando que lo diste como un regalo. El silencio que siguió fue insoportable. Segundos se arrastraron como horas. Luego se cerró la cara de Igor, los músculos de la mandíbula estaban tensados. Colgó el teléfono sin decir adiós. Entendido, murmuró más para sí mismo que para los presentes. Luego se volvió hacia Svetlana con una sonrisa que no alcanzó los ojos. No sé qué historia inventaste, pero esta propiedad está registrada en mi nombre. Abrió la carpeta que llevaba y mostró un documento con sellos y firmas. Tengo la escritura aquí, el registro en el notario, todo en orden. Le exijo que usted y sus invitados salgan del lugar de inmediato, asterisco. Svetlana sintió que el piso se sacudió debajo de sus pies. Pero si se doblaba ahora, antes de Galina, de Zinaida, antes de esos ojos juzgadores. No. Eso sería peor que la muerte. Vitia me dio las llaves.
Insistió, la voz más aguda de la que pretendía. Dijo que podía usar dacha cuando quería. King no es lo mismo que donar una propiedad, Svetlana Alexeevna, respondió Igor, frío como el invierno siberiano. E incluso si lo fuera, mi hijo no tiene autoridad para deshacerse de lo que no le pertenece. Hizo una pausa, como si midiera las palabras. Última vez, sal. O llamaré a la policía. Ella se ríe, un sonido seco, casi histérico. Llámalo. Desafió cruzando los brazos. Veamos a quién creerán, en mí, la madre de la familia, o en ti, que están tratando de humillarme frente a mis amigos. Fue un error. Un error colosal. Igor Vladimirovich no dudó. Murió 3 números con una calma que la aterrorizó. Mientras explica la situación en el teléfono, una voz clara, articulada e irrefutable, Svetlana permaneció inmóvil, las uñas atrapadas en las palmas. Sus amigos intercambiaron miradas nerviosas, como ratas atrapadas en una trampa. ¿Por qué demonios los invité?, pensó, pero era tarde. 20 minutos después, la puerta vuelve a girar. Esta vez eran 2 jóvenes policías de uniformes impecables, que entraron en pasos firmes. Pidieron documentos. Igor presentó la escritura y su pasaporte sin parpadear. Svetlana solo tenía la identificación, que temblaba en sus manos. Ciudadano, dijo el mayor de ambos sin rodeos, estás en propiedad privada sin autorización. El dueño requiere que la dama y sus compañeros se retiren ahora, asterisco. Pero mi hijo, comenzó desesperadamente. Tu hijo no es el dueño, el policía cortó impasivo. E incluso si lo fuera, no tiene documento que pruebe su reclamo. Suspiró como si hubiera visto esa escena cientos de veces. Te recomiendo que recolectes tus cosas y vayas bien. De lo contrario, tendremos que registrar una ocurrencia mediante la invasión de la propiedad. Fue entonces cuando otro auto se detuvo en la entrada. Víctor descendió, seguido de los padres de Svetlana, Alexei Dmitrievich, con su postura militar intransigente, y Tamara Igorevna, cuyos ojos reflejaron una mezcla de preocupación y decepción. Mis padres pensaron que Svetlana, y algo dentro de ella se rompió. No por vergüenza, no por arrepentimiento, sino por la certeza de que ahora, incluso ellos presenciarían su caída. Papá, mamá, ¿qué estás haciendo aquí? Su voz salió débil, casi infantil. Víctor llamó, respondió Alexei, el tono tan seco como el desierto. Dijo que te metiste en problemas. Sus ojos viajaron por la escena, la mesa de té abandonada, la policía, la cara cerrada de Igor. Aparentemente fue incluso peor de lo que imaginó. Se volvió hacia Igor Vladimirovich, extendiendo su mano sobre un gesto que era tanto despedido como excusa. Pido perdón por el comportamiento de mi hija, dijo, una voz grave como veredicto. Entiendo que esta es su propiedad. Igor confirmó con un asentimiento. ¿Y qué está haciendo exactamente mi hija aquí? Alexei preguntó, aunque él sabía la respuesta. Dice que Dacha está ahora, respondió Igor sin una pizca de ironía. Que su hijo la diera como regalo. El silencio que siguió fue tan denso que podrías cortar con un cuchillo. Alexei D.M. Dmitrievich se volvió hacia Svetlana, y ella se retiró instintivamente, como si esperara una bofetada. Esen, su voz era un gruñido bajo. ¿Perdiste el juicio? ¿Cómo te atreves a mentir sobre tal cosa? No mentí. Ella explotó, las lágrimas finalmente rompieron la barrera. Vitia me dio las llaves. Dije que podía usar dacha cuando quisiera. Víctor, que hasta ahora había permanecido en silencio, daba un paso adelante. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos, como si no hubiera dormido en días. Mamá, se rompió su voz. Dije que a veces podías venir cuando nadie estaba aquí con mi permiso. Nunca hablé de donación. Nunca. Sacudió la cabeza, como si no pudiera creer lo que vio. Esta es la propiedad de las pistas. No puedo dar lo que no es mío, asterisco. Las palabras cayeron como golpeadas. Svetlana miró a sus amigos, buscando apoyo, pero Galina y Zinaida evitaban su mirada, como si fuera una leproso. Betroves pensó, pero no tenía más fuerza para luchar. Toma tus cosas, ordenó Alexei, el tono no admitiendo réplica. Nos vamos. Y te disculparás con los propietarios de la casa. No me disculparé.
Ella escupió, el orgullo aún ardía en sus venas. Deberían disculparse por estropear mi día. Tu padre solo se rió, un sonido sin alegría. Tienes 5 minutos, dijo. Entonces saldremos de la fuerza si es necesario. Y no mentí. 5 minutos después, Svetlana Alexeevna estaba sentada en el asiento trasero de un taxi, entre sus padres y amigos, que ahora parecían querer desaparecer. Alexei se disculpó formalmente con Igor Vladimirovich, prometiendo que esto no se repetiría. Víctor y Marina estaban atrasados, solos con sus padres, y Svetlana sabía, con una certeza dolorosa, que el matrimonio de su hijo nunca sería el mismo. En el camino de regreso, ella no dijo una palabra. Las lágrimas corrían en silencio, ardiendo como ácido. Solo cuando llegaron al apartamento de sus padres, su pensamiento de exilio, se rompió el dique. Se arrojó al sofá, el cuerpo sacudido por sollozos violentos. Todos están en mi contra. Él gritó, sus puños se apretaron. Nadie me entiende. No, respondió Alexei, cansado. No lo entiendes. Se sentó a su lado, la voz más baja, pero no menos firme. Actuaste como un niño mimado. Peor aún, puso a su propio hijo en una posición insostenible. ¿Qué crees que pasará con su boda ahora? No me importa su matrimonio. Ella ordenó, las palabras salen como veneno. Marina ya lo ha vuelto contra mí. Tamara Igorevna suspiró, pasando su mano por su cabello gris. ¿Y no crees que es el que te aleja con estas puestos? Preguntó, su voz temblando. Necesitas disculparte. Con todos. O lo perderá para siempre. Pero Svetlana no quería escuchar. En su cabeza la injusticia ardía como fuego, alimentando la ira sorda. Nunca se lo juró a sí misma. Nunca volveré a hablar con Víctor. Nunca volveré a pisar en la casa de esas personas. Que vivan sus vidas. Ella sobreviviría sin ellos. Víctor lo intentó. Llamó varias veces la semana siguiente, dejó mensajes, apareció en su puerta. Ella ignoró todo. Cuando los padres vinieron a visitarlo, ahora con más frecuencia, como si temieran dejarla sola con sus propios demonios, se desahogó, él eligió esa llegada en lugar de su propia madre. Que no llora cuando me muero. Advertí solo sacudiendo mi cabeza, como si viera en su hija el retrato de una tragedia anunciada. Pasaron 2 meses. Svetlana todavía se negó a responder a las llamadas de su hijo. Su noticia llegó a través de sus padres, que se mantuvieron en contacto con su nieto. Hasta que una noche sonó la campana. En la puerta estaba Alexei Dmitrievich, la cara impasible. Stik, dijo sin preámbulos. Vamos a Dacha. ¿Qué Dacha? Ella frunció el ceño, confundido. El nuestro, respondió, y algo en su tono la cerró. Compramos tierras, explicó. Cuanto sorprendió, estaba buscando los zapatos. Nada de lujo. Una pequeña casa simple, un pedazo de tierra. Tu madre y yo pensamos, sería bueno. El camino al lugar estaba en silencio. Cuando llegaron, Svetlana miró a su alrededor, incrédula. La casa era pequeña, de madera envejecida, con un modesto jardín y una cerca de tablero pelado. No había piscina, ni muebles de diseño, ni lagos artificiales. Solo el olor a tierra húmeda, el murmullo de una corriente cercana y el viento en los árboles. Y por primera vez en meses sintió algo extraño, la paz. ¿Le gusta? Preguntó Alexei, mirándola con un brillo en los ojos que no había visto en años. Ella no respondió. No con palabras. Pero cuando una lágrima corrió por su rostro y ella no la secó, su padre sabía que era así. Alexei observó su reacción, sus ojos se fijaron en los de ella como si intentara descifrar cada sombra de emoción que pasó por esa cara marcada por el momento y las elecciones equivocadas. Se tragó con fuerza, los dedos temblorosos apretaban la madera áspera de la cerca. Sí, admitió, su voz ronca, casi un susurro. Esto es tranquilo. El padre asintió lentamente como si sopesara cada palabra antes de dejarlos escapar. Entonces está determinado. Tu madre y yo ya hemos firmado los documentos. Dacha ahora es tuya. Svetlana sintió que el piso se abrió debajo de sus pies. El aire huyó de los pulmones. Papá, no lo merezco, las palabras salieron bruscamente como vidrios rotos.
No después de lo que hice. No te lo merezcas, estuvo de acuerdo Alexei sin rodeos. Pero merecer no es el punto. Ella levantó la vista confundida. El padre continuó, la voz firme pero sin dureza. La pregunta es si se lo mereces. Comenzando por disculparse con su hijo. ¿Y su familia? Víctor es destruido, Svetlana. Casi perdió su trabajo por él. Marina llora por la noche preguntando qué hizo para merecer una madre que la trata como enemiga. Y el Artem aquí, la voz del viejo tiene un momento, pide usted. Todos los días. El silencio que siguió fue como un cuchillo atrapado en el cofre. Svetlana cerró los ojos y las lágrimas, esta vez, no eran de autocompasión. Eran ácidos, quemaron. No lo sabía, murmuró. Ahora ya sabes, dijo su padre. ¿Y qué vas a hacer con eso? Asterisco. A la mañana siguiente sus manos temblaron mientras marcaba el número. Víctor respondió en el segundo toque, la voz tensa y sospechosa. ¿Madre? Ella no pudo responder de inmediato. Se tragó el nudo en la garganta. Necesito verte. Por favor. Se encontraron en un café anónimo del tipo que nadie frecuenta por elección, solo por necesidad. Víctor llegó primero. Cuando Svetlana lo vio sintió como si lo hubiera golpeado, los ojos hinchados de las noches de insomnio, los círculos oscuros y profundos, los hombros se curvaron como si tuviera un peso invisible. Vi comenzó pero la palabra se ahogó. Intenté de nuevo. Hijo, perdóname. Él la miró incrédula. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su silencio era un espejo, reflejaba todo el daño que había causado. Fui monstruoso, continuó, las palabras que salen en ráfagas racheadas. Egoísta. Ciego. No tengo excusa. Estoy avergonzado. Y la promesa de que lo arreglaré. Contigo, con Marina, con sus padres. Con todos los que me duele. Víctor cruzó los brazos como si necesitara protegerse. ¿Sabes lo que casi pasó, mamá? Igor Vladimirovich, mi jefe, me llamó a la oficina. Dijo que controlaba a mi familia, o él me despediría. Lo perdí por poco todo. Por ti. Ella bajó la cabeza. Las manos ahora ya no agitan. Eran inamovibles como la piedra. Voy a hablar con él. Hoy. No sirve de nada, spat Víctor, amarga. El daño ya está hecho. Mi reputación, mis pistas piensan que soy débil. Que ni siquiera puedo manejar a mi propia madre. Svetlana levantó la vista, y había algo nuevo en ellos, una llama que no estaba allí ayer. Así que déjalo saber de mí. Déjame tomar la culpa. Y que pido perdón. No para ti, Víctor. Como usted. Él. Lo observó por un largo momento. Luego asintió lentamente. No querrán verte. Te haré querer. Asterisco. Los padres de Marina la recibieron con frialdad pulida, como si fuera una vendedora insistente en la puerta. Pero Svetlana no miró hacia otro lado. No le suplicó. Acabo de hablar. Te envidié, admitió una voz firme a pesar de las lágrimas. Envidiaba esta dacha, esta vida que parecía perfecta. Y en lugar de construir el mío, intenté robar el tuyo. Era patético. Era mezquino. Y estaba mal. El silencio que siguió fue sofocante. Hasta que la madre de Marina finalmente suspiró. ¿Por qué ahora, Svetlana? ¿Por qué este cambio? Ella sonrió con tristeza. Porque casi lo pierdo todo. Y me di cuenta de que todo lo que realmente tenía valía más de 1000 dachas de mármol. No fue fácil. No fue rápido. Pero algo cambió ese día. Algo pequeño como una grieta en el hielo. Y por primera vez en años, Svetlana sintió que tal vez todavía había un camino de regreso.